Buenas tardes a todos, mi nombre es Isabel Santillán y soy ginecóloga especialista en inmunología de reproducción. Es un placer estar un año más en Invitra y me gustaría agradecer a los organizadores de la feria la posibilidad que me han dado de participar. El tema del que voy a hablar esta tarde es fracasos en reproducción y sus posibles causas. Es decir, ¿por qué en ocasiones, a pesar de todos los esfuerzos humanos y técnicos, no conseguimos el último objetivo de las técnicas de reproducción asistida, que es un niño sano en casa? Me parece un tema importante porque genera grandes frustraciones, no solamente a los pacientes, sino también a los profesionales que nos dedicamos a la reproducción asistida. Y voy a intentar abordar el tema a través de 3 preguntas clave que ya Gauguin plasmó en este cuadro posimpresionista, que son: ¿de dónde venimos?, ¿qué somos y a dónde vamos? Pues bien, ¿de dónde venimos? Como especie, el Homo sapiens, de los aproximadamente 40.000 años que tenemos de existencia, más de 30.000 nos los hemos pasado en el Paleolítico. Y en aquel momento nos dedicábamos a la caza, la pesca y la recolección. Y la esperanza de vida eran de tan solo 35 años, que curiosamente coincide con el punto de inflexión a partir del cual empieza a disminuir la fertilidad de la mujer, tanto en cuanto a cantidad como calidad de óvulos. Nacemos con 1 millón de óvulos y cuando llega la pubertad nos queda tan solo 400 o 500.000, de los que solo 400 o 500 van a ovular. Todos los meses se reclutan un pool de óvulos que empiezan a crecer, pero solo uno madura y el resto se van destruyendo. Y así se va agotando la reserva ovárica, de modo que a partir de los 35 años empieza a disminuir de forma exponencial. Pero de todos los óvulos que producimos, no todos están bien. Siempre producimos óvulos que están sanos y otros que están alterados genéticamente. Pues bien, el porcentaje de óvulos alterados cromosómicamente aumenta a medida que cumplimos años, de tal modo que a partir de los 40 años, más del 50% de los óvulos van a estar alterados y a partir de los 42, más del 70-80% de los óvulos. ¿Y de dónde vienen las técnicas de reproducción asistida? Pues siempre nos han contado que la primera niña probeta fue Louise Brown, que nació en 1978, pero lo que no nos suelen decir es que Edwards y Steptoe estuvieron 9 años tratando a los padres de Louise Brown y que hicieron unos 70 intentos hasta que la consiguieron a ella. Desde entonces, desde los años 80, hemos mejorado, pero aún así los tratamientos de reproducción asistida continúan teniendo unas tasas de éxito muy limitadas. ¿Y qué somos? Pues somos una especie bastante infértil. Una pareja fértil y joven que no tenga ningún problema, en su casa por cada mes que lo intenta solo tiene entre un 25 y un 30% de probabilidades de concebir. Y precisamente en esta población fértil se estima que aproximadamente un 18% de los embarazos acaban siendo bioquímicos, es decir, que nos darían la prueba de embarazo positiva, pero nunca se llegaría a ver el bebé en ecografía siquiera. La inseminación artificial simplemente intenta hacer coincidir la ovulación de la mujer, haciendo ecografías previas, con la introducción de semen dentro del útero. Y a lo máximo que aspira es, pues eso, a un 25 o un 30% en el mejor de los casos. Por eso, al hablar de fracasos, me voy a centrar en los fracasos en fecundación in vitro. Y en fecundación in vitro podemos fracasar cuando no tenemos óvulos. Bueno, si no tenemos espermatozoides ni empezamos, ¿no? Hasta que no los tenemos. Cuando no tenemos óvulos, cuando no tenemos embriones, cuando estos no implantan o cuando habiendo implantado no evolucionan y se produce un aborto. Si no hay óvulos o no hay embriones, normalmente lo que hacemos es recurrir a gametos donados, óvulo de donante, y normalmente con esto se soluciona. Pero quizá una de las cosas que más nos inquietan es cuando después de varias transferencias en las que ponemos embriones muy buenos, pues fracasamos una y otra vez, ¿no? Entonces,
y es que probablemente la implantación embrionaria continúa siendo la última gran barrera en reproducción. Durante esta se establece un diálogo entre el embrión y el endometrio y desconocemos los factores que hacen que unos embriones se implanten y otros no. En este diálogo el protagonista es el embrión y más del 75% de los embriones que no implantan es porque el embrión está mal y normalmente porque está mal genéticamente. Aunque en menos de un 25% de las veces también se debe a el factor uterino o factor materno. Y como veremos más adelante, incluso la madre es capaz de filtrar y seleccionar aquellos embriones que están mal y no deben por eso implantarse. Aunque el concepto de fallo implantacional no está bien definido, sí pensamos que cuando después de 3 transferencias con embriones de razonable buena calidad no conseguimos embarazo, debemos iniciar otros estudios. Y dentro de estos estudios vamos a empezar por los genéticos. La información genética está codificada, como sabemos, en la doble hélice de ADN, la doble cadena de ADN, y cada fragmento de ADN que es capaz de expresar un gen que es capaz de codificar una proteína o carácter de un individuo se denomina gen. A su vez, que unos genes se expresen o no depende de otros factores ambientales, de proteínas, que es lo que se entiende por epigenética. Y la cadena de ADN se estructura formando unos ovillos que se llaman cromosomas. Pues bien, los embriones pueden ser anómalos porque hay alteraciones en los cromosomas, porque les falte o les sobre un trocito, o porque haya cambios en la cadena de ADN y por tanto haya mutaciones, o también por alteraciones epigenéticas, es decir, en la regulación de la expresión de estos genes. Por eso, pues solemos recomendar hacer el estudio de los padres, pero solo entre un 3 y un 5% de los cromosomas, de los embriones que están anómalos cromosómicamente, se debe a alteración de los cariotipos de los padres. Normalmente son translocaciones que se llaman equilibradas. ¿Y qué significa eso? Pues que normalmente en la madre, o también a veces también en el padre, un trocito de un cromosoma se va a otra parte. Entonces, en el individuo que sufre esa translocación, como tiene toda la información genética, no tiene ninguna trascendencia, él es sano y no tiene ningún síntoma. Pero para formar óvulos y espermatozoides es necesaria una división celular especial que se llama la meiosis, de tal manera que de una célula diploide con doble cantidad de ADN se forman células haploides. Lógicamente, los óvulos y los espermatozoides tienen que tener la mitad de la información genética porque si no, cuando se fusionaran, cada vez generaríamos individuos con más carga genética, ¿no? Entonces, si en las células de la madre hay una translocación en un cromosoma, aunque en ella es equilibrada, al generar los óvulos, ahí sí que hay desequilibrio y entonces sí que produce embriones anómalos. Sin embargo, la mayor parte de los embriones, la mayor parte de las alteraciones cromosómicas de los embriones se deben a mutaciones de novo en los óvulos, en los espermatozoides o en los propios embriones. Y en este sentido, la edad de la madre es un factor muy importante porque a medida que cumplimos años aumenta el número de errores en esta división meiótica. Por otra parte, en los últimos 50 años, en el mundo occidental, ha habido un empeoramiento tanto de la cantidad como de la calidad seminal. Tanto es así que hemos tenido que abrir la mano en los puntos de corte de normalidad del seminograma. No sabemos muy bien a qué se debe. Pensamos que puede verse factores ambientales, la alimentación, los hábitos de vida, hábitos tóxicos, los insecticidas, radiaciones. Pero el hecho cierto es que entre los óvulos y los espermatozoides el porcentaje de embriones que generamos anómalos es impresionante, hasta un 60% en mujeres de 36-37 años, de un 60% de sus embriones van a estar mal. Por eso, cuando hay fracasos repetidos, consideramos que se debe hacer un estudio de los cromosomas de los padres, es decir, del cariotipo, y los óvulos, por desgracia, no los podemos analizar genéticamente, que es una cosa que las pacientes lo preguntan mucho en la consulta, ¿no? ¿Y estos óvulos, doctora, que me saca, sabe si están bien? Pues no, porque si pudiéramos analizarlos, para analizarlos tendríamos que destruirlos y, por tanto, ya no podríamos trabajar más con ellos. Pero los espermatozoides sí podremos profundizar un poco más y podemos estudiar alguno de los cromosomas a través de una técnica que se denomina FISH y también podemos ver si la cadena de ADN que tienen los espermatozoides tiene muchas roturas o fragmentaciones. Y, por supuesto, podemos hacer, si técnicamente es posible, porque tengamos un suficiente número de embriones,
un estudio genético de los mismos, biopsiando a cada embrión una célula y analizando para ver si está bien antes de transferirla. Pero no todo es el embrión. Y en ocasiones la presencia de pólipos, miomas o endometritis, que es una inflamación del útero, puede condicionar que embriones buenos no se implanten. Entonces, en este sentido, la verdad es que la ecografía pues, nos descarta la mayor parte de los pólipos y de los miomas. Sin embargo, la endometritis, la inflamación del útero, no se suele poder ver con ecografía. Y es necesario hacer una histeroscopia, que es ver el útero con una cámara de vídeo por dentro, o tomar una toma de biopsia, como ahora veremos. Respecto a los pólipos y los miomas y las malformaciones uterinas, es importante saber que hay técnicas de ecografía especiales, como la histerosonografía, que es una ecografía en la cual introducimos un líquido dentro del útero, que nos aporta mucha información, sobre todo si se puede hacer posteriormente una reconstrucción tridimensional. Pero, como digo, hasta en un 30% de las mujeres con fallos implantacionales hay una endometritis crónica de base y en estos casos habría que hacer una histeroscopia o una biopsia para poder identificarla. La ventaja de la biopsia, por otra parte, es que nos permite hacer otros estudios, como es ver si hay algún germen causante de una infección que pueda ser la que origina la endometritis y también detectar alteraciones madurativas que hemos observado en nuestros pacientes, que son mucho más frecuentes en las mujeres con fallo de implantación que en controles fértiles. Seguimos las trombofilias. Se ha debatido mucho si el estudio de las trombofilias, una trombofilia es un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, puede influir en el pronóstico reproductivo. Y lo que se ha concluido es que solamente hay dos que parece que sí influyen. Una es el síndrome antifosfolípido y el otro es la hiperhomocisteinemia. No voy a insistir en qué es cada una porque tampoco es el objetivo de esta charla, pero sí me parece importante resaltar que cualquiera de estas dos se tratan de forma muy sencilla. El síndrome antifosfolípido normalmente son mujeres que o no se quedan o tienen abortos y de forma tan tonta como darles una aspirina y un poquito de heparina se suele resolver. Y la hiperhomocisteinemia se suele resolver con complementos de vitaminas, en concreto de ácido folínico, por lo cual es importante estudiarlo. Y por último, tener controlado el tiroides de tal manera que la TSH sea menor de 2,5, es decir, que el hipotiroidismo influye en la fertilidad, pero no es necesario ser hipotiroidea. O sea, una mujer sana que para un endocrino, para un médico general, diga, estás bien, no te hace falta tratarte, si tiene una TSH por encima de 2,5, su fertilidad está disminuida y en ese caso sí sería necesario tratarla, ¿vale? Y hasta aquí llegan los protocolos asistenciales basados en medicina basada en la evidencia, pero en ocasiones tenemos pacientes que tienen todo esto normal y aún así no se quedan embarazadas. Y entonces, pues, nos tenemos que empezar a plantear otras alternativas, y esto es, ¿a dónde vamos? Las líneas de investigación se están centrando en estudiar la ventana implantacional, que es el periodo de tiempo en el cual el útero, el endometrio materno, es receptivo al embrión, a través de distintas metodologías. Tenemos la genómica, la proteómica, la metabolómica y, sobre todo, los estudios inmunológicos. Sabemos que en el momento de la implantación se expresan unos genes concretos y no otros. Entonces, estudiando estos genes, en ese momento podemos saber si ese endometrio es receptivo o no. También hay determinadas proteínas que son muy típicas de la implantación y no están fuera de ellas, y podemos también intentar controlar si es el momento adecuado para implantar los embriones a través de estas proteínas. Y luego tenemos los factores inmunológicos. La peculiaridad de la inmunología de la implantación es que el embrión es semialogénico, porque tiene antígenos paternos. ¿Y qué significa esto? Pues que es un medio trasplante, es decir, como tiene moléculas del padre, teóricamente tendría que ser rechazado por la madre como cuerpo extraño. Y sin embargo, no solo no sucede así, sino que la madre prepara una situación de perfecto equilibrio inmunológico que además es imprescindible para su implantación. Es decir, tiene que haber un equilibrio, no es que no lo reconozca, lo tiene que reconocer y tiene que haber algo de inflamación, pero no demasiada. Si hay demasiado poco, no hay un éxito reproductivo, y si hay demasiado rechazo, tampoco tenemos éxito. Entonces, este concepto, que es un poco complejo, lo explicaba muy bien la doctora Quenby hace 15 días en Hamburgo,
de la siguiente manera. Cuando un embrión está sano, está genéticamente bien, es lo que se llama embrión euploide, el endometrio lo acoge. Entonces es un endometrio receptivo y se produce embarazo. Si un embrión está alterado genéticamente, está alterado cromosómicamente, el endometrio tiene capacidad de rechazarlo y no se produce embarazo. Pero si este equilibrio no funciona bien, puede ocurrir lo siguiente, que embriones que están alterados genéticamente caigan en un endometrio demasiado receptivo y entonces implanten. Y como el embrión no está bien, antes o después, pues se moriría y nos daría lugar a un aborto. Entonces, esto sería el ejemplo de algunas mujeres que se quedan embarazadas con muchísima facilidad, pero con la misma facilidad que se quedan embarazadas, abortan una y otra vez. Y en el extremo contrario, tendríamos cuando, teniendo embriones buenísimos, el endometrio es demasiado selectivo y no rechaza embriones buenos. Y tendríamos entonces los casos de fracasos repetidos de implantación, que son las siglas en inglés, en las que incluso con óvulo de donante, con embriones buenísimos, incluso con embriones de diagnóstico genético implantacional, no conseguimos embarazo. Se desconocen muchos de los factores inmunológicos implicados en este equilibrio y otros muchos sí que se han estudiado. Se han descrito que los receptores KIR, que es con lo que se entiende la compatibilidad entre el padre y la madre. Cuando se habla de compatibilidad entre el padre y la madre es que lo que parece que ocurre cuando son demasiado similares genéticamente no se desencadena en el útero la suficiente reacción inflamatoria para que el embrión agarre. Pero también el equilibrio TH1-TH2, los anticuerpos antipaternales, incluso una celiaquía latente podría influir en un fracaso reproductivo. Pero de todos los factores inmunológicos estudiados, probablemente el que tiene más literatura que le apoya, el que hay más evidencia, es las células natural killer. Las células natural killer se llaman así, asesinas naturales, porque son capaces de destruir una célula simplemente si lo que reconocen a través de sus receptores KIR no es algo propio, sin mediación de ninguna otra molécula y ninguna otra célula. Y se caracterizan morfológicamente porque en su superficie presentan unas proteínas que típicamente es la CD56 y la CD16. Y hay muchos tipos de natural killer. En el útero hay unas que se caracterizan por tener gran cantidad de expresión de CD56 y muy poquita de CD16. Por eso se llaman CD56 bright y CD16 dim. Son los glóbulos blancos más importantes del útero y más frecuentes en el endometrio y no tienen unas cantidades constantes, sino que es verdad que fluctúan a lo largo del ciclo y también parece que durante el embarazo. Aumentan justo alrededor de la implantación, luego disminuyen, luego vuelven a aumentar. Y no se sabe muy bien de dónde proceden las uterinas. Siempre hemos especulado que proceden de la sangre, pero estudios recientes sugieren que habría una síntesis in situ en el útero a partir de células madre. Hay muchos trabajos, muchos autores que han descrito un exceso de células natural killer, tanto en sangre como en endometrio, en mujeres con fracasos reproductivos, tanto en fallo implantacional como en el aborto de repetición. Sin embargo, la mayoría de los metaanálisis y revisiones de la Cochrane no recomiendan el estudio sistemático de las células. Y hay mucha controversia al respecto. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no nos terminamos de poner los médicos de acuerdo sobre si es hacer el estudio o no? Pues lo que ocurre es que la mayor parte de los estudios son muy heterogéneos. Se han hecho con distintas técnicas, no todo el mundo ha empleado la misma metodología, incluso algunos no terminan de encontrar estas diferencias. Y cuando se analizan todos los estudios que se han publicado, vemos que hay muchos errores metodológicos, de tal manera que en algunos equiparan fallo implantacional y aborto de repetición, que son dos cosas etiológicamente diferentes. Algunos incluso consideran fallo implantacional en mujeres que solo han tenido un fracaso reproductivo y los meten en el estudio. Evidentemente ahí las natural killer no van a tener un valor porque la mayor parte de las veces es por azar. Incluyen como controles pacientes infértiles y por todo ello existen grandes diferencias en cuanto a los puntos de corte. Para intentar resolver en parte esta duda, nosotros, el doctor Lozano, que es el director de nuestro laboratorio, y yo, hicimos un trabajo en 90 mujeres, 17 de las cuales eran donantes de óvulos que habían tenido hijos, por tanto, en principio, fértiles, y 73 mujeres con fallo implantacional, considerando
como tal, no conseguir embarazo después de al menos 3 transferencias con embriones de buena calidad. Y a todas estas pacientes con fallo implantacional les hicimos el protocolo de estudio que he explicado antes, de estudios genéticos, de cavidad uterina, etcétera, etcétera. Y tras realizar este protocolo encontramos 2 subgrupos. Había algunas pacientes en las que encontramos alguna causa, pues había a lo mejor un carotipo que estaba mal, o a lo mejor algún mioma que no habíamos visto antes, o algún problema inflamatorio dentro del útero, pero había un subgrupo de pacientes, que fueron 32 en concreto, en las que no encontramos absolutamente nada. Y además, todas las que incluimos en el estudio si eran con óvulos propios, eran menores de 40 años, o sea que el factor genético en principio estaba razonablemente descartado. Y a todas estas pacientes y a todos los controles también les hicimos un estudio de las células natural killer en el útero durante la ventana implantacional y también en ese mismo día se las medimos en sangre por otro método. Y encontramos lo siguiente: miráramos como miráramos las células, encontramos que en el grupo de fallo implantacional, en el que se había descartado absolutamente todo lo demás, en el grupo idiopático o de origen desconocido, la cantidad de mujeres que tenían las células natural killer altas era significativamente superior a los controles, del orden de que casi la mitad, 17 de 32, en el grupo de fallo implantacional idiopático tenían más de 250 células por 10 campos. Si lo medíamos como el porcentaje de células teñidas frente a las estromales, que es otra forma de medirlo al final al microscopio, pues similar. El doble, más del doble de las mujeres con fallo implantacional idiopático frente a 19,8% frente a 7,4%, tenían más células las de fallo implantacional idiopático. Y cuando analizamos la relación de las células con las glándulas del útero, pues es la diferencia significativa. También nos encontramos lo mismo. Sin embargo, las diferencias no eran significativas, o sea, no había diferencias entre las mujeres que tenían fallos implantacionales por otras causas, pues porque tenían un pólipo, tenían un mioma o tenían mal el cariotipo, y los controles. En esos casos no encontramos significativamente más natural killer, pero las que no sabíamos qué les pasaba, como la mitad, tenían las natural killer mal. Cuando estudiamos en sangre, también observamos algo de diferencias. Lo que pasa es que tuve que aumentar muchísimo la muestra poblacional para llegar a encontrar este resultado. Las primeras veces que llevé estos trabajos a congresos, yo decía que no había diferencias en sangre, pero a base de aumentar mucho el tamaño muestral, pues sí parece que en sangre también algo influye. En conclusión, cierto número de fracasos en fertilidad son esperables por las propias posibilidades de éxito de los tratamientos de fecundación in vitro. Pero, si después de 3 transferencias con embriones de buena calidad no se consigue embarazo, es necesario iniciar un estudio exhaustivo de las posibles causas. Cuando todos los estudios incluidos en los protocolos asistenciales son normales, se puede recomendar iniciar otros. El embrión es semialogénico, pero no es rechazado por la madre porque existe un equilibrio inmunológico que permite su implantación. La alteración de las células natural killer es el factor inmunológico implicado en el fallo implantacional con más evidencia en la literatura. Pero las células natural killer se deben medir cuando se han descartado otras causas más probables y, si es posible, en el endometrio después de la ovulación. Muchas gracias por su atención.